Tarek William Saab, defensor del pueblo. Tarek, finalizando con el tema de la Policía Nacional Bolivariana, ¿te has reunido con el comandante de la policía, con el comandante general de la policía, con el director? ¿Qué se va a hacer con respecto a este caso? ¿Se va a investigar si hay otros funcionarios corresponsales, si los superiores de este funcionario que mató a Kluivert Roa tienen alguna responsabilidad? Mira, fíjate un detalle importante. El funcionario confesó, su autoría y su responsabilidad individual. Porque efectivamente los propios videos, los testimonios ven, se puede observar esa actuación. Ahora, eso nos debe llamar a la reflexión, obviamente. Porque un funcionario de la PNB hace eso, o sea, fíjate, si una persona psicológicamente claro, estable, si no lo todo ve. eso, mira, todo eso tiene que estar en la agenda del día, porque si algo ha caracterizado nuestra lucha en el pasado, fuimos dirigentes estudiantiles los dos. Siglo pasado. Sí, en el siglo pasado, en el caso personal, en el Tigre, luego en Mérida, en la ULA. Uno llegó a ver, por ejemplo, salir, eso nunca se me va a olvidar, las tanquetas del ejército al viaducto de Mérida, acribillar la residencia de Las Marías, allanar centenares de casas, disparar con fusiles. Yo vi caer a Sangroni, Vladimir, yo siempre nombro este caso. Sangroni se salva de milagro, le quitaron un pulmón, pudo graduarse al final, y en alguien con quien todavía yo tengo amistad, pero unas manifestaciones sin mortero, sin capucha, no, gente vinculada a movimiento, el caso nuestro del PRD Ruptura, otros eran de la Liga Socialista, otros eran del CLP, y las manifestaciones eran molidas a balazos, a tanquetazos, toques de queda, recuerdo, cosas terribles. En el Tigre, mira, nosotros hacíamos manifestaciones frente al Consejo Municipal, que era dominado por AD, y la respuesta no era que saliera la policía, mandaban un destacamento de la Casaraza al Tigre y tomaban la ciudad. Pero sigue habiendo abuso, Tarek. O sea, pero te cuento eso como que nuestra lucha históricamente ha sido en contra de los abusos policiales. Por eso tenemos que hacer nuestra alerta. Yo estoy haciéndola en tu programa y la he hecho de mil maneras, por las redes sociales, cuando tenemos oportunidad de hablar. ¿Por qué? Porque yo digo que no es una política del Estado venezolano la violación de derechos humanos como sí la hubo en el pasado. En el pasado, las desapariciones forzadas, el exterminio de opositores, las ejecuciones sumarias, los juicios sin ningún tipo de garantía donde secuestraban a gente en la isla de Tacarigua, la dejaban 2, 3, 4 años sin fórmulas de juicio. Pero hay denuncias que hablan de la existencia, Tarek, de un calabozo en el SEBIN, ya iba a decirle el SEBIN, que se llama La Tumba y que allí los presos están sometidos a una situación de violación de sus derechos, de la dignidad de la persona, en cuanto a que los tienen 24 horas con la luz prendida, que no tienen visitas, sino a sus familiares más cercanos, en fin, que no los sacan al sol, etcétera, etcétera. Bueno, es bueno que... A mí no me consta eso, yo no lo he visto, Es bueno que comentes todas esas cosas, y uno abordarlas frontalmente, como lo he hecho incluso con periodistas internacionales. ¿Verdad? ¿Tú has visitado esa celda en el SEBIN? El que no la debe no la teme. Uno, frente a cualquier periodista venezolano o extranjero, dice la verdad, siempre haciendo esta diferenciación. No es una política del Estado venezolano y de los poderes públicos instruir a violaciones a derechos humanos. Las violaciones a derechos humanos que yo he observado son responsabilidad individual de quienes las cometen. A diferencia de que en el pasado sí fue una política sistemática de terrorismo de Estado y pudimos ver nada más con la masacre de Caracas. Ahora bien, voy a ese tema. Fíjate, yo en lo personal he conversado siempre este tema con la mayor amabilidad y receptividad con el director nacional del SEBIN, el mayor general González. O sea, no es una cuestión secreta, no. Converso con él, con todo respeto, él a mi trabajo, de mi persona igual hacia su capacidad pues de poder atender tantas cosas, y entre ellas ese tema en particular que pareciera fuese para la plataforma mediática el único. Ok, entonces fíjate, allí ha estado nuestra consultora jurídica, que es la máxima autoridad jurídica de nuestra institución, acreditada para hablar con los detenidos, para hablar con, aparte de la mediación que yo puedo hacer directamente con el director del SEBIN y él con mi persona, sobre temas puntuales allí. ¿Y qué hemos hecho en todo este tiempo? Por ejemplo, allí había un detenido, Gerardo Carrero. Él no estaba siendo procesado por los casos que vinculan a los deportados de Colombia, que tienen que ver con temas muy delicados, vinculados a terrorismo, etc. Gerardo Carrero estaba detenido en la sede del SEBIN en el Helicoide
por el tema de los campamentos, pero hubo un impasse de este ciudadano con algunas personas allá en el SEBIN del Helicoide y se le recluyó en SEBIN Plaza Venezuela. Hubo una mediación nuestra con el SEBIN, acordada en términos de mucho respeto, y este ciudadano fue nuevamente trasladado a SEBIN el Helicoide. ¿En medio de qué? De una contingencia terrible como fue una huelga de hambre. Una huelga de hambre donde ellos, al principio yo no la entendí porque habíamos logrado, a través de 5 recomendaciones hechas a las autoridades del SEBIN, que las aceptaron, que esa angustia a los familiares, yo he recibido a los familiares de esos detenidos, a la mamá de Leonel Salé, al papá de Gerardo Carrero, he hablado con los familiares de Valle por teléfono, nuestra consultora igualmente los ha visto varias veces, se han firmado actas donde ellos han dicho que no han recibido tortura física, que reciben sus alimentos, tienen su higiene personal, 2 visitas a la semana de sus familiares directos, de sus abogados. Entonces fíjate, se va desmontando un poco toda esa leyenda, pero ve lo positivo al final, dentro de todo esto. Nosotros les decíamos, ¿por qué se lanzan una huelga de hambre si ya las recomendaciones que ustedes pedían fueron aceptadas? ¿Cuáles eran? Tener más salidas al sol, ¿verdad? Tener más salidas, más llamadas. Ahora, ese sitio es un sitio que reúne condiciones para tener personas detenidas. La información allí, pues yo no lo conozco, oficial que tengo es que eran unas oficinas que fueron acondicionadas para personas recluidas allí por situaciones de máxima seguridad. Es decir, antes de todo esto, allí hubo gente detenida. Lo que te quiero decir es, dentro de lo que estamos conversando, este fin de semana cesó la huelga de hambre de Salés y Valle, porque las recomendaciones iniciales que nosotros hicimos y que las acordó el SEBIN con todo respeto a los derechos humanos, la respuesta de ellos, no sé por qué razón, de verdad, fue lanzarse en una huelga de hambre, que duró de verdad más de 2 semanas. Y hubo una angustia en sus familiares, de nosotros, porque, bueno, mira, son cosas muy complicadas cuando tú atentas contra tu propia salud. Ahora, ya eso pasó. Ellos van a salir interdiariamente al sol, en los términos que consideran. Ahí van a tener interdiariamente llamadas telefónicas para hablar con sus familiares. Y yo creo que, además, el trato de los custodios, según ellos mismos han dicho, ha sido correcto. Ahora, vamos a estar claros en algo tú y yo. Yo he estado detenido muchas veces por cuestiones de represión política. La última, el 12 y 13 de abril, en medio de un golpe de Estado. No hay nada más incómodo que estar privado de libertad. O sea, ya es por ahí. Por más que tú puedas tener todas estas cosas, obviamente que estás en comodidad. Nosotros tuvimos, todas las veces que a mí me llevaron detenido, Vladimir, después del 27 de noviembre, 3 días en el DIN, en un lugar que llamaron La Nevera, a mí nunca me dieron acceso a nada, ni a agua, ni a alimento. Y así como me tiraron allí, me dijeron, mire, se puede ir. O sea, lo cierto es que no van a existir ni neveras ni tumbas, si eso existe, ¿no? Te estoy informando. No, yo te entiendo. Ni acceso a abogado. Mira, tú fuiste a verme el día de los 12 y 13 de abril, ¿te dejaron entrar? ¿No te dejaron entrar? Y tú eras parlamentario. Las ONG de derechos humanos fueron a ver qué pasaba y ahí a nadie dejaron ver. Tenemos que hacer la pausa. Yo creo que, y ahí voy contigo, a una reflexión en voz alta, o sea, los métodos que pudieron haber sido usados en el pasado, que pudieron ser de coacción, de atropello a la dignidad humana, han sido corregidos progresivamente durante estos 15 años porque hay una constitución que vela por esos derechos humanos, hay un presidente, un jefe de Estado y unos miembros públicos que tienen conciencia de lo que es esta materia, pero vuelvo y te repito, eso no significa de que no hayan habido esos casos puntuales que tú y yo rechazamos. La pausa. Al retorno, hoy publica el Diario Nacional una información según la cual en el gobierno de Maduro hay más presos que en el gobierno, más presos políticos en el gobierno de Hugo Chávez. Vamos a hacer la pausa y vamos a comentar eso. Ya venimos con Tarek William Saab, el defensor del pueblo.